La lámpara de araña sobre la mesa del comedor proyectaba una luz fragmentada sobre la porcelana y el cristal de la sala, haciendo que pareciera sacada de un cuento de hadas. Pero si los cuentos de hadas incluyeran hombres armados en cada puerta y un silencio opresivo, entonces Diana estaba de pie en la puerta del comedor formal de la finca Rossetti. Su uniforme de catering le quedaba de repente demasiado ajustado en el pecho, mientras observaba a 30 de las personas más peligrosas de Nueva York fingiendo ser una familia que celebraba la Navidad. Había aceptado el trabajo 3 horas antes por pura desesperación. La empresa de catering había llamado al mediodía, presa del pánico. Su camarero para la cena de Navidad de los Rossetti había renunciado esa mañana. Demasiado aterrorizados como para poner un pie en la finca, le ofrecieron el triple de su salario, más una bonificación, para que lo sustituyera. Ella aceptó sin hacer preguntas. No había entendido lo que realmente significaba el nombre de Rossetti, ni se había dado cuenta de que servir la cena de Navidad a una familia mafiosa era el tipo de decisión que podía cambiar toda tu vida. Ahora, con una bandeja de plata con antipasti en equilibrio en sus manos, se quedó paralizada cuando el hombre que presidía la mesa desvió lentamente su atención de los invitados reunidos hacia ella. Silvio Rossetti, incluso Diana, que evitaba las noticias y no escuchaba podcasts sobre crímenes reales, conocía ese nombre. Había heredado la organización de su padre hacía 5 años y había pasado ese tiempo consolidando su poder con una eficiencia despiadada de la que sale en los titulares. Los tabloides lo llamaban el rey del invierno por su fría calculadora, porque nada parecía afectarle y porque gobernaba su imperio con hielo en las venas. Pero al mirarlo ahora, Diana pensó que el apodo se quedaba corto. Sí, era frío. Sus ojos oscuros la evaluaban con interés distante, como si fuera una nueva adquisición que catalogar. Sí, era controlado y relajado, pero también estaba preparado, como un depredador que finge dormir. Sin embargo, bajo ese exterior helado había calor. Algo peligroso. Brillaba en sus ojos cuando su mirada se cruzó con la de ella. «Eres nueva», dijo. «No es una pregunta». Diana tragó saliva. La conversación alrededor de la mesa se apagó al instante. 30 pares de ojos se fijaron en ella, esperando a ver cómo respondía a la atención de Silvia Rossetti. Reconoció la prueba. Si se equivocaba, la despedirían. Sin embargo, si respondía correctamente, tal vez terminaría la noche y escaparía de vuelta a su vida normal. «Sí, señor», dijo. «Estoy sustituyendo al camarero habitual». Su voz sonaba más firme de lo que se sentía, lo que consideró una pequeña victoria. «Pido disculpas por cualquier molestia. ¿Cómo se llama?» «Diana, señor. Diana Martínez». La estudió durante un largo momento. Tras un instante, señaló la silla vacía a su derecha. «Siéntese conmigo». La sala quedó en completo silencio. El sonido de un tenedor chocando contra un plato era absurdamente fuerte. Diana sintió que todas las miradas se desplazaban de Silvio a ella, y sintió el peso de su sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, abierta hostilidad. «Estoy trabajando, señor Rossetti. Debería servir. No le he preguntado qué debería hacer». Su voz se mantuvo firme y casi agradable, pero cada sílaba resumaba autoridad. «Le he dicho lo que quiero que haga. Siéntese conmigo». La mente de Diana se aceleró. Aquello era una locura. Ella era la sirvienta, debía ser invisible. Desde luego, no debía sentarse a la mesa familiar durante la cena de Navidad, pero había oído lo suficiente sobre Silvio Rossetti como para saber que negarse no era realmente una opción. Los hombres que se negaban a él tendían a desaparecer, y no se hacía ilusiones de que ser mujer la protegería. Con manos temblorosas, dejó la bandeja de antipasti en el aparador y se dirigió a la silla que él le había indicado. El hombre de hombros anchos y con una cicatriz que le dividía la ceja, que estaba sentado junto a ella, se movió un asiento sin que se lo pidieran, con una expresión cuidadosamente neutra. Diana se sentó. La silla antigua probablemente valía más que su coche, y el cojín aún conservaba el calor de quien la había ocupado antes. Desde ese ángulo podía ver toda la mesa.
Podía ver a los miembros de la familia y a los socios tratando de no mirarla fijamente. Las mujeres con vestidos de diseño le lanzaban miradas que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. La tensión se palpaba en el aire como electricidad estática. Silvio se giró ligeramente hacia ella y ella percibió su aroma, sándalo y algo más oscuro y complejo. Dime, Diana Martínez, ¿qué te trae a mi casa el día de Navidad? El dinero. La respuesta sincera se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Alguien alrededor de la mesa hizo un ruido que podría haber sido una risa o una tos. Necesitaba el trabajo. Sinceridad, dijo él, sorprendido por ella. ¿Sabes quién soy? Sí, señor. Y aún así has venido. O eres muy valiente, o estás muy desesperada. Alargó la mano hacia su copa de vino, con movimientos precisos y controlados. ¿Cuál de las dos cosas es? Diana lo miró directamente a los ojos. Si quería sobrevivir a la noche, no podía mostrar ninguna debilidad. Probablemente ambas cosas. Tengo facturas que pagar y una abuela que necesita medicación. La empresa de catering me ofreció el triple de la tarifa habitual. Así que aquí estoy. Aquí estás, repitió él. Entonces, para su total sorpresa, sonrió. Fue leve, apenas una curva de sus labios, pero transformó su rostro de intimidante a devastador. Aprecio la honestidad, Diana. Es algo poco común en mi mundo. Hizo un gesto al camarero que había estado esperando nervioso cerca de la puerta de la cocina. El joven se apresuró a acercarse con un plato y lo colocó delante de Diana con manos temblorosas. Cordero asado, ajo, patatas y verduras que probablemente costaban más por gramo de lo que ella ganaba por hora. Otro camarero le sirvió vino, llenando su copa con un líquido que brillaba con un color rojo oscuro a la luz de las velas. «Come», dijo Silvio. No era exactamente una orden, pero tampoco una sugerencia. «Señor Rossetti, realmente no debería. Está en mi mesa durante la cena de Navidad de mi familia. Va a comer». Cogió su propio tenedor y añadió, «A menos que rechace mi hospitalidad». La amenaza era sutil, pero inequívoca. Diana cogió el tenedor. Su mano estaba más firme de lo que esperaba. Tomó un pequeño bocado de cordero. Se deshizo en su lengua. Estaba perfectamente sazonado y probablemente lo había preparado un chef formado en Italia. Alrededor de la mesa, la conversación se reanudó lentamente. Se oían murmullos, risas cautelosas y el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Pero Diana podía sentir la atención de Silvio sobre ella como un contacto físico, incluso cuando él se volvía para hablar con el hombre a su izquierda. Era muy consciente de él, la forma en que se movía con tanta elegancia y control, el timbre grave de su voz cuando hablaba, el poder que irradiaba como el calor de un fuego. «Bueno, Diana», dijo una voz al otro lado de la mesa. Pertenecía a una mujer de unos 50 años, cubierta de diamantes, con ojos como trozos de hielo. ¿Cómo es que una proveedora de catering acaba sentada en la mesa principal? Es bastante inusual. La pregunta era educada, pero el subtexto era claro. ¿Quién te crees que eres? Diana tragó la comida y miró a la mujer a los ojos. No tengo ni idea, señora. Estoy tan sorprendida como usted. Mi tía Isabela, dijo Silvio con tono suave, siente curiosidad por todo. ¿Verdad, Sia? La sonrisa de Isabela era tan afilada como el cristal. Simplemente me pregunto por las decisiones del señor Rosset, especialmente dada la época del año. Al fin y al cabo, la Navidad es para la familia. He decidido ampliar nuestro círculo familiar esta noche. La voz de Silvio seguía siendo agradable, pero Diana podía percibir la firmeza que había debajo. Espero que no sea un problema, Isabela. Por supuesto que no, sobrino. Tu casa, tus reglas. Pero cuando volvió a mirar a Diana, sus ojos prometían que la conversación no había terminado. La cena continuó, con un plato tras otro, todos muy elaborados. Diana comía mecánicamente. Estaba demasiado consciente de su entorno como para saborear nada. Le presentaron a varios miembros de la familia, primos, socios comerciales y subjefes que dirigían diferentes aspectos de la operación de Silvio. Todos la trataron con cuidadosa cortesía,
Pero ella podía ver las preguntas en sus ojos y la confusión sobre por qué su jefe había ascendido a una proveedora de catering al azar a su segunda al mando. Ella se preguntaba lo mismo. Cuando sirvieron el postre, algo con chocolate y pan de oro, que parecía más una obra de arte que un plato, Silvio se inclinó lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Lo estás manejando bien. No tengo otra opción, le susurró ella. Siempre tienes otra opción. Podrías entrar en pánico, podrías montar una escena, podrías exigir marcharte. Sus ojos oscuros la estudiaron. Pero no estás haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque soy más inteligente que eso. Diana dejó el tenedor del postre. Y porque tengo la sensación de que, si hiciera cualquiera de esas cosas, me arrepentiría. Tienes razón, te arrepentirías. No lo dijo como una amenaza. Solo expuso un hecho, pero esa no es la única razón por la que sigues aquí. ¿Cuál es la otra razón? Su sonrisa volvió leve y peligrosa. Sientes curiosidad por mí, por este mundo y por el motivo por el que te elegí desde el momento en que entraste en esta sala. Hizo una pausa. ¿Me equivoco? El corazón de Diana latía con fuerza contra sus costillas. Sabía que debía mentir, negarlo y mantener cierta distancia profesional. Pero él le había pedido sinceridad. Además, algo le decía que mentir a Silvio Rossetti sería mucho más peligroso que decir la verdad. No, admitió en voz baja. No te equivocas. Bien. Se levantó y toda la sala volvió a quedar en silencio. Todos miraban a su jefe. Diana se quedará a tomar café en el salón. El resto, disfrutad de la velada. Feliz Navidad. Era la señal para retirarse. La familia y los socios comenzaron a levantarse, murmurando sus agradecimientos y felicitaciones navideñas, mientras salían del comedor en pequeños grupos. Diana empezó a levantarse, pero la mano de Silvio sobre su hombro la detuvo. Tú no, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Cuando la sala finalmente se vació, solo quedaban 3 personas. Silvio, Danny, el hombre con cicatrices que había cambiado de asiento antes. Estaba de pie cerca de la puerta como un centinela, con una expresión indescifrable. Silvio le hizo un gesto. Este es mi jefe de seguridad, Marco. Se asegurará de que no nos molesten. ¿Debería preocuparme por eso?, preguntó Diana, orgullosa de que su voz no titubeara. Depende. Silvio volvió a sentarse, girando su silla hacia ella. Voy a hacerte una oferta. Tu respuesta determinará si debes preocuparte o no. ¿Qué tipo de oferta? Del tipo que podría cambiar tu vida, del tipo que conlleva tanto beneficios como riesgos. Él estudió su rostro. Pero primero necesito saber algo. ¿Qué pasa con la abuela que mencionaste que necesita medicación? ¿Qué le pasa? La pregunta sorprendió a Diana. Tiene diabetes, la medicación es cara y mi seguro no cubre el coste total. Entre eso, el alquiler y los gastos básicos, apenas puedo mantenerme a flote. No sabía por qué le estaba contando todo eso, salvo que sus ojos oscuros parecían sacarle la verdad. ¿Por qué te importa? Porque estoy a punto de ofrecerte un trabajo que resolverá todos tus problemas. Pero primero, necesito saber qué te motiva. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Esta es la situación, Diana. Mi familia es poderosa, pero el poder conlleva complicaciones. Algunas personas quieren lo que yo tengo. Utilizarían cualquier debilidad que percibieran en mi contra. No entiendo qué tiene eso que ver conmigo. Mi tía Isabela, la que cuestionó tu presencia, me ha estado presionando para que me case y tenga herederos con el fin de legitimar mi posición casándome con una familia adecuada. Apretó ligeramente la mandíbula. No es la única. La mitad de las personas que están en esa mesa esta noche tienen hijas o sobrinas. Llevan años mostrándomelas. La comprensión llegó lentamente y de repente, de golpe. ¿Quieres que sea tu novia falsa? No novia, dijo con calma, casi con indiferencia. Prometida, continuó, como si estuviera hablando del tiempo. Durante 6 meses te mudarás a mi casa, asistirás a eventos familiares y desempeñarás el papel de la mujer que ha captado mi atención. A cambio, pagaré los gastos médicos de tu abuela, cubriré tu alquiler y te daré un sueldo de 8,000 libras al mes. La mente de Diana se quedó en blanco.
10,000 al mes durante 6 meses. Era más dinero del que había ganado en los últimos 2 años juntos. Eso le daría seguridad y un respiro. Era la oportunidad de ahorrar para el futuro en lugar de luchar constantemente por sobrevivir. Y era una locura total. ¿Por qué yo?, pensó. Podrías contratar a una actriz, a alguien entrenada para esto. Porque tú eres real. Su voz no vaciló. Porque entraste en esa habitación aterrorizada, pero te mantuviste firme, porque cuando te pedí que te sentaras conmigo, lo hiciste. Aunque probablemente todos tus instintos te decían que huyeras. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando los terrenos cubiertos de nieve. Mi mundo está lleno de actuaciones, Diana. Todo el mundo está interpretando un papel. Todo el mundo está manipulando a los demás. Pero tú fuiste sincera. Me dijiste que necesitabas dinero. Admitiste que tenías miedo. Eso es más auténtico que cualquier cosa que haya visto en años. Entonces, dijo ella en voz baja, ¿quieres contratarme porque soy una mentirosa terrible? Él se volvió hacia ella. Esta vez, su sonrisa llegó hasta los ojos. Quiero contratarte porque eres auténtica. Mi familia creerá que me atrae a alguien genuino después de años de falsas princesas de la alta sociedad. Y porque creo que eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 6 meses en mi mundo sin perderte a ti misma. Diana se puso de pie con las piernas temblorosas. Había venido a ganar dinero para pagar el alquiler sirviendo la cena. Ahora, sin embargo, le ofrecían más de lo que jamás había visto a cambio de fingir estar comprometida con uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. ¿Qué pasa después de 6 meses?, preguntó. Simulamos una ruptura. Es amistosa y mutua. Nadie tiene la culpa. Te vas con tu dinero y tu libertad. Yo consigo 6 meses de paz con los emparejamientos de mi familia. Él se acercó, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Pero necesito tu respuesta esta noche. La oferta expira mañana. ¿Por qué tanta prisa? Porque en Navidad es cuando las expectativas de la familia son más altas. Si aparezco en la fiesta de Nochevieja con un prometido, transmitirá el mensaje de que estoy lista para sentar cabeza y formar una familia. Esto me dará tiempo para ocuparme de asuntos importantes en lugar de rechazar propuestas de matrimonio. El lado práctico de Diana luchaba con su instinto de supervivencia. El dinero lo cambiaría todo. Su abuela podría recibir la mejor atención. Diana podría dejar su trabajo en el catering, que apenas le daba para pagar las facturas, y por fin respirar sin el peso constante del estrés financiero aplastándole el pecho. Pero se trataba de la mafia. Eran personas peligrosas que llevaban vidas peligrosas. 6 meses en el mundo de Silvia Rossetti podrían exponerla a cosas que no podría olvidar y a peligros que no podría prever. Necesito garantías, dijo. Necesito saber que estaré a salvo, que cuando esto termine podré marcharme y no mirar atrás nunca más. Estarás más segura que nunca mientras estés conmigo, dijo él. Lo dijo con absoluta certeza. Nadie te tocará, te amenazará, ni siquiera te mirará mal. Estarás bajo mi protección, y en esta ciudad eso significa algo absoluto. Hizo una pausa. Y cuando termine, tienes mi palabra. Te irás limpia, sin ataduras, sin obligaciones, sin peligro. La palabra de un jefe de la mafia. La palabra de un hombre que cumple sus promesas. Pregunta a cualquiera que haya trabajado conmigo, Diana. No miento y nunca incumplo mis acuerdos. Su expresión se suavizó ligeramente. No te pido que confíes plenamente en mí. Te pido que asumas un riesgo calculado a cambio de 6 meses de seguridad económica. Eso es todo. Debería decir que no. Debería salir de esta casa y no mirar atrás. Debería elegir la seguridad y la pobreza antes que el peligro y la incertidumbre. Pero Diana había elegido la seguridad toda su vida. ¿Y a dónde la había llevado eso? Tenía 3 trabajos, estaba ahogada en deudas y veía cómo la salud de su abuela se deterioraba porque no podían permitirse una mejor atención médica. Quizás era hora de elegir otra cosa. Sí, se oyó decir, lo haré. La expresión de Silvio no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Alivio, tal vez, o satisfacción. Bien. Marco te llevará a casa para que recojas tus cosas.
Puedes mudarte esta noche. ¿Esta noche? Sí, es necesario. Si estamos comprometidos, vivirás aquí. No es negociable. Sacó su teléfono. Dame la información de tu abuela. Mañana por la mañana tendré listos los gastos de su medicación. Diana le dio la información mientras lo veía escribir con eficiente precisión. Esto estaba pasando de verdad. Estaba aceptando fingir estar comprometida con un jefe de la mafia. Estaba a punto de mudarse a su finca y fingir ser alguien que no era durante 6 meses. Una cosa más, dijo Silvio, guardándose el teléfono en el bolsillo. Mientras estemos en público, tenemos que ser convincentes. Eso significa mostrar afecto físico, cogernos de la mano, rodearte con el brazo, algún que otro beso. Nada inapropiado, pero lo suficiente para convencer a la gente de que tenemos una relación. Le estudió el rostro. ¿Podrás con ello? Diana tenía la boca seca. La idea de que Silvio la tocara o la besara, aunque solo fuera por aparentar, hizo que un calor intenso recorriera su cuerpo, independientemente de la temperatura de la habitación. Sí, podré con ello. Entonces tenemos un trato, dijo él, extendiendo la mano. Ella la tomó. Su apretón era cálido y firme, y le recorrió el brazo una descarga eléctrica. Ese apretón de manos sellaba algo más grande que un acuerdo comercial, aunque ella no sabía articular qué era. Se sentía como si estuviera al borde de un acantilado, a punto de saltar a unas aguas tan profundas que no podía ver el fondo. «Bienvenida a la familia», dijo Silvio. Luego la atrajo hacia él, le acarició la cara con la otra mano y la besó. No fue un beso de negocios. Fue posesivo y profundo, hasta el punto de que Diana se olvidó de respirar. Sus labios se movían con confianza y precisión contra los de ella, y se encontró respondiendo sin pensar, con las manos agarradas a su camisa y el cuerpo presionándose contra el suyo. Cuando finalmente se apartó, ambos respiraban con dificultad. Sus ojos oscuros se habían vuelto ardientes y le recorrió el labio inferior con una dulzura dolorosa. «Tendremos que practicar eso», dijo con voz ronca, «para que sea auténtico». Diana solo pudo asentir, con todo el cuerpo vibrando de emoción. ¿A qué acababa de comprometerse? Marco apareció a su lado, con el rostro marcado por cicatrices cuidadosamente neutro. «La llevaré a casa ahora, señorita Martínez. El señor Rossetti tiene asuntos que atender». El trayecto hasta su apartamento en Queens duró 40 minutos. Marco no habló más que para confirmar su dirección, lo que le dio tiempo a Diana para procesar el cambio radical que acababa de sufrir su vida. Había entrado en esa finca como una proveedora de catering en apuros. Se marchaba como la falsa prometida del jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Su apartamento parecía aún más destartalado a través de los ojos de Marco. La pintura desconchada, las cerraduras que apenas funcionaban y las estrechas escaleras que olían a moho. Pero él esperó pacientemente mientras ella metía ropa y artículos de aseo en una bolsa de viaje, llamaba a su abuela para decirle que se quedaría con su nuevo novio durante un tiempo y echaba un último vistazo a la vida que dejaba atrás. «¿Lista?», preguntó Marco. «No», admitió Diana, «pero vámonos de todos modos». El viaje de vuelta a la finca transcurrió en silencio. Cuando llegaron, una mujer de unos 30 años, con ojos penetrantes y pómulos marcados, les esperaba en el vestíbulo. «Diana Martínez», dijo. «Soy Lucía, la asistente personal del señor Rossetti. La acompañaré a su habitación». ¿Habitación? Diana había dado por sentado que se alojaría en las dependencias para invitados, en algún lugar separado del espacio personal de Silvio. La sonrisa de Lucía era cómplice. «Su habitación está conectada con la suite del señor Rossetti por motivos de apariencia. Ya me entiende. Por supuesto, si estaban comprometidos, compartirían habitación». Diana siguió a Lucía por los sinuosos pasillos de la mansión, intentando memorizar el recorrido sin conseguirlo. La finca era enorme, toda de mármol y dinero antiguo, con un tipo de seguridad que no era evidente, pero que sin duda estaba allí. Lucía abrió una puerta que daba a un dormitorio más grande que todo el apartamento de Diana. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a los jardines.
Una cama king size dominaba una de las paredes y una puerta en el lado opuesto conducía, presumiblemente, a la habitación de Silvio. La habitación era tan hermosa como aterradora. «Los baños están por allí», dijo Lucía, señalando. Los armarios ya estaban llenos de ropa adecuada. «El señor Rossetti ha enviado una selección basada en su talla». «¿Cómo sabía mi talla?» «El señor Rossetti es observador». La expresión de Lucía sugería que eso no era lo más extraño que había hecho su jefe. «El desayuno es a las 8 de la mañana, y mañana al mediodía hay un brunch familiar. Se espera que asista. El señor Rossetti le informará por la mañana de lo que puede esperar». Se detuvo en la puerta. «Un consejo. Por favor, no le mienta. Él siempre lo sabe». Luego se marchó, dejando a Diana sola en su jaula dorada. Diana deshizo las maletas mecánicamente, colgó su ropa raída en un armario lleno de trajes de diseño y colocó sus artículos de aseo en un cuarto de baño con calefacción por suelo radiante y una ducha tan grande que cabría en su antigua habitación. Todo le parecía surrealista, como si estuviera jugando a disfrazarse en la vida de otra persona. Un suave golpe en la puerta que conectaba las habitaciones la hizo sobresaltarse. «Adelante», dijo, con una voz más temblorosa de lo que pretendía. Silvio entró, habiéndose cambiado el traje de etiqueta por unos pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Parecía más relajado, pero no menos peligroso, y el cuerpo de Diana recordaba aquel beso con demasiada claridad. Una vez acomodado, dijo: «Sé que todo esto es mucho». Se acercó a la ventana, manteniendo una distancia prudente. Quería repasar algunas reglas básicas, cosas que harán que los próximos 6 meses sean más fáciles para ambos. Diana se sentó en el borde de la cama. «Te escucho. En primer lugar, tu seguridad es primordial. No debes ir a ningún sitio sin seguridad, ya sea Marco o alguna de mis otras personas. Sin excepciones. En segundo lugar, cuando estemos en público, estaremos completamente comprometidos el uno con el otro. Seremos cariñosos, atentos y creíbles. En privado, sin embargo, mantendremos los límites que necesites. Esto es un acuerdo comercial y no me aprovecharé de ello». Se volvió hacia ella. «En tercer lugar, si en algún momento quieres terminar esto, solo tienes que decírmelo. Idearemos una estrategia de salida para mantenerte a salvo y con seguridad financiera. ¿Está claro?» «Está claro». Diana tragó saliva. «¿Y tu familia? Tu tía Isabela ya me odia. Odia a todo el mundo». «No te lo tomes como algo personal», dijo él, endureciendo el rostro. «Pero también es peligrosa. Lleva años intentando concertar un matrimonio entre su hija y yo, y tu presencia amenaza esos planes. Ten cuidado con ella. ¿Es ella la única de mi familia por la que debo preocuparme?» «No, pero es la preocupación más inmediata». Se acercó y se sentó en la silla frente a la cama. «Diana, necesito que entiendas algo. Las personas que conociste esta noche son peligrosas. Han matado, han hecho daño a gente, han hecho cosas que te aterrorizarían. Pero mientras estés conmigo, no podrán hacerte daño. Mi protección es absoluta. Cuando ya no esté contigo, dentro de 6 meses, desaparecerás. Una nueva ciudad y una nueva identidad, si es necesario. Tendrás suficiente dinero para empezar de cero en un lugar donde mi familia no pueda encontrarte». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Te dije que saldrías limpia», lo decía en serio. Diana le estudió el rostro, buscando algún indicio de engaño, pero solo encontró certeza. «¿Por qué eres tan cuidadoso conmigo? Solo soy una proveedora de catering que contrataste para desempeñar un papel. ¿Por qué eres una buena persona en una mala situación? Estás haciendo esto por tu abuela, no por codicia o ambición». Hizo una pausa y algo vulnerable se reflejó en su rostro antes de recuperar el control. «Porque estoy cansado de estar rodeado de gente que solo ve lo que puedo hacer por ellos. Tú me ves primero como una persona y luego como un jefe de la mafia. Eso es raro. No quiero arruinarlo». La honestidad en su voz hizo que a Diana se le encogiera el pecho. Esperaba encontrarse con un criminal, un monstruo, alguien que utilizaba a las personas sin escrúpulos. En cambio, se encontró con un hombre complicado, cauteloso y quizás tan solitario como ella. «Duerme un poco», dijo Silvio, levantándose.
Mañana será un día difícil. El brunch familiar significa que todos te examinarán, te harán preguntas y te pondrán a prueba. Te prepararé por la mañana. Se dirigió hacia la puerta comunicante y luego se detuvo. Diana, gracias por decir que sí, por correr este riesgo. Sé que no ha sido fácil. Tampoco lo es ser pobre, respondió ella. Así que gracias por la oportunidad. Él sonrió, esta vez con una sonrisa sincera, cálida y genuina. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Silvio. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Diana se dejó caer sobre la cama, increíblemente mullida, y se quedó mirando al techo. 24 horas antes, estaba sirviendo bebidas en una fiesta de empresa y preocupándose por pagar el alquiler. Ahora estaba tumbada en una habitación que costaba más de lo que ganaría en toda su vida, comprometida con un jefe de la mafia y a punto de adentrarse en un mundo que no entendía. Lo más extraño era que no estaba tan aterrorizada como debería. Silvio la había besado como si ella importara, la había mirado como si mereciera la pena protegerla y le había prometido seguridad en un mundo construido sobre la violencia. No era perfecto, pero ella le creía. Solo esperaba que esa creencia no la matara. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Diana se despertó con la luz del sol invernal entrando por ventanas desconocidas y sintió una punzada de pánico antes de que le volviera la memoria. La cena, la oferta, el beso que aún le hacía cosquillas en los labios cuando lo recordaba. Se duchó en el enorme cuarto de baño y se secó con toallas más suaves que ninguna de las que había tenido nunca. De pie frente a un armario lleno de ropa, sintió que no eran tanto regalos como disfraces. ¿Qué se pone para un brunch con una familia mafiosa? El vestido rojo era demasiado atrevido. El negro le parecía demasiado formal. Se decidió por un jersey color crema y unos pantalones oscuros. Elegante, discreto y sin parecer demasiado esforzado. Cuando salió al pasillo, el aroma del café la atrajo a través de la puerta comunicante hacia la suite de Silvio. Él estaba sentado en una mesita junto a la ventana, con una tableta en una mano y una taza de café junto al codo. También se había duchado. Su cabello oscuro aún estaba húmedo y el jersey gris oscuro que llevaba hacía que sus ojos parecieran casi negros. Levantó la vista y sonrió lentamente. A ella se le revolvió el estómago. «Buenos días», dijo él. «Café, por favor». Diana aceptó con gratitud la taza que él le sirvió, agradecida por tener algo que hacer con las manos. «Bueno», dijo ella, forzando la alegría en su voz. «¿Brunch familiar? ¿Debería estar nerviosa?» «Probablemente», le indicó que se sentara. «Pero te guiaré. Primero, los personajes clave para la próxima hora». Silvio le informó con la precisión de un general preparándose para la batalla. Las relaciones familiares, las alianzas comerciales, los viejos rencores y la política actual quedaron cubiertos. A Diana le daba vueltas la cabeza con tantos nombres y conexiones, pero absorbió lo que pudo. Tomó nota mentalmente de a quién vigilar y en quién confiar. Según Silvio, casi en nadie. «¿Y tú?», preguntó ella cuando él hizo una pausa. «Si se supone que estamos comprometidos, deberías saber algo más que tu reputación». Él la estudió por encima del borde de su taza de café. «¿Qué quieres saber?» «Todo», respondió ella. «Tu comida favorita, tus recuerdos de la infancia, lo que lees, lo que te gusta, las cosas que un prometido debería saber». «Mi comida favorita es la lasaña de mi madre», dijo en voz baja. «Murió cuando yo tenía 12 años, pero aún recuerdo su sabor». Recuerdos de la infancia. Hay un viñedo en la Toscana donde solía pasar los veranos con mi abuelo. Él me enseñó sobre el vino, la paciencia y la diferencia entre el poder y el respeto. Dejó la taza sobre la mesa. Leo historia, estrategia militar y teoría política. Hizo una pausa. Y lo que me gusta. Sus ojos se encontraron con los de ella, de repente intensos. Me encanta el momento en el que alguien deja de actuar y me muestra quién es realmente, como hiciste tú anoche. Diana contuvo el aliento. No es lo que esperaba que dijeras. ¿Qué esperabas? Ella dudó. No lo sé, dinero, poder, control, las cosas que se supone que importan a los jefes de la mafia. Yo tengo todas esas cosas.
No son las que me quitan el sueño. Se levantó y le tendió la mano. Vamos, era hora de enfrentarse a la familia. El brunch se celebró en un comedor más pequeño y luminoso, con ventanas que daban a un jardín cubierto de nieve. Las mismas personas que habían estado en la cena de la noche anterior se reunieron alrededor de la mesa, además de algunas personas que Diana no reconocía. Isabela estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, con su hija Francesca a su lado. Francesca era una mujer hermosa de veintitantos años, y miró a Diana con una hostilidad apenas disimulada. Silvio mantuvo a Diana cerca, con la mano en la parte baja de su espalda mientras entraban, un gesto de posesión que todos notaron. Se sentaron juntos e inmediatamente aparecieron los camareros con la comida, pasteles, fruta y huevos preparados de una docena de maneras diferentes. Bueno, Diana, dijo Isabela con dulzura una vez que todos habían sido servidos, cuéntanos sobre ti, tu familia y tus antecedentes. Sabemos muy poco sobre la mujer que ha conquistado el corazón de Silvio. Era una trampa diseñada para exponer los orígenes obreros de Diana y hacerla sentir inferior. Pero la mano de Silvio encontró la de ella bajo la mesa y la apretó suavemente. Diana levantó la barbilla. Mi familia es originaria del Bronx. Mi abuela me crió después de que mis padres murieran en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Trabajó en 2 empleos para pagarme la universidad y ahora yo trabajo para cuidar de ella. Diana miró fijamente a Isabela. No somos ricos ni tenemos contactos, pero somos supervivientes y cuidamos de los nuestros. Qué admirable, dijo Isabela, con un tono que sugería todo menos admiración. ¿Y cómo conociste a mi sobrino? En un evento benéfico, intervino Silvio con suavidad. Era la mentira que habían preparado. Yo estaba sirviendo y Diana estaba aburrida con la gente de siempre. Empezamos a hablar y me di cuenta de que era la persona más auténtica que había conocido en años. El resto es historia. Qué romántico. La voz de Francesca resumaba acidez. Una historia moderna de Cenicienta. Francesca, dijo Silvio, bajando la voz hasta un tono peligroso. Cuida tu tono. Simplemente siento curiosidad por tu romance relámpago, prima. ¿No puedes culparnos por estar sorprendidos? Nunca antes habías mostrado interés por nadie y de repente aparece este catering y te comprometes. Se volvió hacia Diana. Parece muy conveniente. ¿Conveniente para quién? Preguntó Diana, orgullosa de lo firme que se mantenía su voz. No me interesan los negocios ni el dinero de tu familia. Me interesa Silvio. Si no puedes entenderlo, quizá eso diga más de ti que de mí. La sala quedó en silencio. Francesca se sonrojó y los demás comensales parecían no saber si reír o horrorizarse. Pero Silvio le apretó la mano con aprobación. Me gusta, dijo una voz al otro extremo de la mesa. Diana se volvió y vio a un hombre mayor, con el pelo plateado y ojos penetrantes, que le sonreía. Tiene carácter. Ya era hora de que alguien se enfrentara a las tonterías territoriales de Francesca. Tío Leo, dijo Silvio con un tono ligeramente más cálido. Diana, este es el hermano de mi padre. Es la única persona sensata de mi familia. Leo se rió. También soy el único que no intenta casarte o manipularte para que hagas algo que no quieres hacer. Al parecer, eso me hace único. Levantó su taza de café hacia Diana. Bienvenida a la familia, querida. Vas a necesitar esa fuerza de carácter. El resto del brunch transcurrió con más calma, aunque Diana aún podía sentir las miradas de Isabela y Francesca sobre ella. Cuando por fin escaparon, Silvio la llevó a su despacho privado, una habitación con paneles de madera, estanterías que iban del suelo al techo y un escritorio antiguo con una rica historia. Lo has hecho bien, dijo, sirviéndoles whisky a ambos a pesar de lo temprano que era. Plantarle cara a Francesca fue lo correcto. Ella respeta la fuerza, incluso cuando eso hace que te odie. Realmente me odia. Diana aceptó el vaso. Pude verlo en sus ojos. Esto es más que simplemente desaprobar mi elección de pareja. Francesca esperaba casarse conmigo. Isabela la ha estado preparando para ello desde que éramos niñas. Se acomodó en la silla de su escritorio, con aspecto repentinamente cansado. Hace años,
Mi padre le prometió a Isabella que me casaría con Francesca cuando heredara. Rompió esa promesa al morir antes de que yo estuviera preparado, y desde entonces me he negado a cumplirla. Así que no solo soy tu falso prometido, soy tu vía de escape de un matrimonio concertado. Más o menos. Dio un sorbo lento al whisky. ¿Eso cambia las cosas? Diana lo pensó. En realidad, tiene más sentido. La urgencia, el momento, el dinero que ofreces. No solo estás desviando la presión familiar, estás rompiendo una promesa hecha por tu difunto padre. Eso es grave, lo es. Por eso necesitaba a alguien como tú, alguien ajeno a nuestro mundo, que no se deje intimidar ni sobornar fácilmente. Sus ojos oscuros la estudiaron. Francesca intentará socavarte, Diana. Isabella buscará tus puntos débiles. A otros miembros de mi organización no les gustará que haya elegido a una persona ajena a nuestro mundo. Tienes que estar preparada para eso. ¿Qué significa estar preparada? Significa tener siempre seguridad. Significa tener cuidado en quien confías. Dejó su copa y se acercó a ella, que estaba junto a la estantería. Significa que voy a enseñarte a moverte en este mundo y a prosperar en él. Prosperar en él. Cuanto más fuerte parezcas, más segura estarás. Diana lo miró, sorprendida de nuevo por lo cerca que estaba, por la intensidad de su mirada y por la forma en que su cuerpo respondía a su proximidad, a pesar de todas las razones lógicas para mantener la distancia. ¿Por qué te importa? Solo soy una actriz contratada en el drama de tu familia. Eres más que eso. Él levantó la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue dolorosamente gentil. Te lo dije anoche, tú eres real. En un mundo construido sobre mentiras y apariencias, eres la persona más auténtica que he conocido en años. No voy a dejar que mi familia destruya eso. Silvio. Diana no sabía qué quería decir, solo sabía que había algo eléctrico y peligroso en el aire entre ellos. Él también parecía sentirlo. Le acarició la mejilla con la mano y le rozó la piel con el pulgar. Bajó la mirada hacia sus labios. Debería besarte otra vez para practicar, dijo. Ella habló sin aliento, como si estuvieran a punto de ser vistos en público. Pero el calor de sus ojos sugería que eso no tenía nada que ver con su acuerdo y todo que ver con el deseo. Eso suena a excusa. Quizás lo era. Se inclinó hacia ella, con los labios a un suspiro de los suyos. Dime que pare, Diana. Debería haberlo hecho. Las cosas se estaban volviendo demasiado sinceras, demasiado rápido. Pero había pasado toda su vida haciendo lo que se suponía que debía hacer. Quizás era hora de hacer lo que quería. En lugar de hablar, acortó la distancia entre ellos y lo besó. Este beso fue diferente al de la noche anterior. Fue más lento y profundo, y se centró más en la exploración que en la conquista. Silvio la atrajo hacia su cuerpo, y Diana deslizó las manos entre su cabello. Sabía a whisky y a peligro, y ella no podía saciarse. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Silvio apoyó la frente contra la de ella, agarrándola por la cintura casi con desesperación. Esto es una mala idea, dijo con rudeza. Terrible, asintió Diana. Nuestro acuerdo es de negocios. Involucrarnos emocionalmente complica todo. Lo sé, pero no puedo dejar de desearte. Sus ojos se encontraron con los de ella, crudos y honestos. El corazón de Diana latía con fuerza. Entonces no pares. La besó de nuevo, y esta vez fue todo menos cuidadoso. La empujó contra la estantería, presionando su cuerpo contra el de ella y deslizando sus manos entre su cabello. Diana se olvidó de su acuerdo, del peligro y de todo lo demás, excepto de la sensación de Silvio Rossetti besándola como si ella fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Un golpe en la puerta los hizo separarse de un salto. La expresión de Silvio pasó instantáneamente de la pasión al control, y Diana se maravilló de lo rápido que podía ocultar sus sentimientos. ¿Qué? Preguntó, con la voz solo ligeramente áspera. La voz de Marco se oyó a través de la puerta. Siento interrumpir, jefe, pero tenemos un problema. Silvio apretó la mandíbula. Ahora mismo voy. A Diana, le dijo en voz baja. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave cuando me vaya. No se la abras a nadie más que a mí o a Marco. ¿Qué tipo de problema?
Uno que yo puedo manejar. Manejar para que tú no tengas que hacerlo. Le dio un beso rápido en la frente. Volveré pronto. Prométeme que te quedarás aquí. Te lo prometo. Se marchó. Diana cerró la puerta con llave tal y como le había indicado y luego se dejó caer en la silla de su escritorio, con las piernas temblorosas. Tenía los labios hinchados, su cuerpo vibraba de emoción y su mente daba vueltas pensando en lo que acababa de pasar. Había vuelto a besar a Silvia Rossetti y esta vez no tenía nada que ver con su falso compromiso, sino con una atracción genuina. Estaba en un buen lío. Pasó una hora. Durante ese tiempo, Diana se entretuvo explorando la oficina de Silvia. Los libros eran en su mayoría de historia y estrategia militar, tal y como él había dicho. También había primeras ediciones de novelas clásicas y álbumes de fotos que no se atrevió a abrir. Sobre su escritorio había una foto enmarcada de un Silvio más joven, con una mujer elegante que debía de ser su madre. El parecido era sorprendente. Tenían los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte y la misma intensidad, incluso en una fotografía. Diana estaba estudiando un mapa de la ciudad marcado con varios símbolos incomprensibles cuando se abrió la puerta. Se dio la vuelta y solo se relajó cuando vio entrar a Silvio. Sin embargo, su alivio se evaporó cuando vio su expresión. Parecía furioso, de una manera fría y controlada que, de alguna manera, daba más miedo que si hubiera gritado. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella. Alguien ha filtrado información sobre ti, tu nombre completo, tu dirección, la residencia de ancianos de tu abuela. Se sirvió otro whisky y se lo bebió de un trago. Está circulando en ciertos círculos, círculos que no tienen nuestros mejores intereses en mente. El hielo inundó las venas de Diana. ¿Mi abuela está a salvo? La trasladé a una residencia privada hace una hora. Tiene la máxima seguridad, la mejor atención médica y está completamente aislada. Está más segura que nunca. Finalmente miró a Diana y parte de su ira se suavizó. Tú también estás a salvo, pero tenemos que acelerar nuestros planes. ¿Qué significa eso? Significa que mañana por la noche anunciaremos públicamente nuestro compromiso. Dejó el vaso sobre la mesa. Hay una gala de Nochevieja en el plaza. Todas las familias importantes de la ciudad estarán allí. Vamos a anunciar que eres mía y que cualquiera que te amenace tendrá que responder ante mí. La mente de Diana se aceleró. ¿Quién filtró la información? Estamos tratando de averiguarlo. Mi hipótesis es que fue Isabela o alguien alineado con ella. Quieren asustarte antes de que las cosas se pongan demasiado serias. Su expresión se endureció aún más. Están a punto de descubrir que fue un error. Silio, quizá deberíamos reconsiderarlo si pone a la gente en peligro. No, dijo él, cruzando 3 pasos hacia ella y agarrándola por los hombros. No vamos a echarnos atrás. Eso es lo que quieren, que tú huyas y que yo parezca débil. No les daré esa satisfacción. Aflojó ligeramente el agarre. Te dije que te mantendría a salvo. Lo decía en serio. Tu abuela está a salvo. Tú estás protegida. Mañana por la noche voy a dejar muy claro lo que le pasará a cualquiera que intente quitarme lo que es mío. Yo no soy realmente tuya, dijo Diana. Pero las palabras le sonaron a mentira, incluso mientras las pronunciaba. Después de aquellos besos y de la forma en que él la había mirado, la distinción entre lo que era real y lo que era falso se había vuelto indistinguible. ¿No lo eres?, preguntó él, estudiando su rostro con una intensidad inquietante. Porque para mí es real, Diana, peligrosamente real. Ese es el problema. Se supone que estamos actuando, pero esto empieza a parecer algo más que una simple representación. Lo sé. Él la soltó y dio un paso atrás, pasándose la mano por el pelo, en el primer gesto de verdadera agitación que ella había visto en él. No lo había planeado. Podría mantener la profesionalidad, mantener la distancia. ¿Pero y tú? Se rió con un sonido casi amargo. Me tienes calada, y eso es peligroso para los dos. A Diana le dolió el corazón al percibir la vulnerabilidad en su voz. ¿Qué hacemos? Terminamos lo que empezamos hace 6 meses, tal y como acordamos, y nos esforzamos mucho para que esto no nos destruya a los dos. Él la miró a los ojos. ¿Puedes hacerlo?
¿Puedes quedarte sabiendo que se está complicando? Debería decir que no, debería coger a su abuela y el dinero que Silvio ya había gastado y desaparecer antes de que las cosas empeoraran. Pero al mirarlo ahora, a ese hombre poderoso y peligroso que la hacía sentir segura, vista y deseada como nunca antes había experimentado, no se atrevía a marcharse. Sí, susurró. Puedo quedarme. El alivio se reflejó en su rostro. Entonces preparémonos para mañana. Necesitarás un vestido, joyas y una armadura completa. Voy a hacer que parezcas tan intocable que nadie se atreverá a cuestionar tu lugar en mi vida. Las siguientes 24 horas pasaron como un torbellino. Los diseñadores llegaron con vestidos de todos los colores, hasta que finalmente se decidieron por uno verde oscuro que hacía brillar la piel de Diana y lucir sus ojos casi luminosos. Un joyero trajo estuches con piezas que probablemente costaban más que una casa. Y Cilio seleccionó personalmente unos pendientes de esmeraldas y una pulsera a juego. Un peluquero y un maquillador transformaron a Diana en alguien que parecía pertenecer al mundo de Cilio. Cuando Diana finalmente se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. La luchadora proveedora de catering había desaparecido. En su lugar había alguien elegante, sereno e intocable, exactamente lo que Silvio había prometido. Perfecto, dijo desde la puerta. Se había puesto un smoking que le quedaba como una segunda piel, y a Diana se le secó la boca cuando lo miró. Pareces una reina. Me siento como una impostora. Entonces finge. Él se acercó a ella y le ofreció el brazo. Eso es lo que ambos haremos esta noche. Fingiremos tan bien que nadie cuestionará la verdad. ¿Lista? No, respondió ella, pero vayamos de todos modos. El salón de baile del Plaza era una visión del exceso de Nochevieja. Había candelabros de cristal y fuentes de champán, y cientos de miembros de la élite neoyorquina vestían trajes de diseño y esmoquín. Pero Diana podía sentir cómo todas las miradas se volvían hacia ellos al entrar, y podía sentir el peso de las especulaciones y los juicios mientras Silvio la guiaba entre la multitud, con la mano posesivamente en su cintura. Sonríe, le susurró, como si estuvieras exactamente donde debes estar. Así que Diana sonrió. Sonrió mientras Silvio la presentaba a sus socios, que la miraban como si estuvieran calculando su valor. Sonrió mientras las mujeres con diamantes cuchicheaban detrás de sus manos. Sonrió mientras Isabela y Francesca la observaban desde el otro lado de la sala, con expresiones que prometían venganza. Lo estás haciendo muy bien, le dijo Silvio durante un momento de tranquilidad al borde de la pista de baile. La mitad de los presentes se preguntan cómo te he conquistado yo a ti y no al revés. Eres un buen mentiroso. Yo no miento. La llevó a la pista de baile cuando comenzó un vals, colocando una mano en su cintura y tomando su otra mano con perfecta precisión. Eres la mujer más impresionante de aquí, Diana. Es un hecho objetivo, no un halago. Mientras se movían juntos, Diana sintió que la sala se desvanecía. Lo único que podía sentir era el cuerpo de Silvio contra el suyo, sus ojos oscuros fijos en su rostro y la fuerza de sus brazos mientras la guiaba por los pasos. Por un momento, se permitió creer que aquello era real y que realmente estaba comprometida con aquel hombre complicado y peligroso, que tenían un futuro más allá de su acuerdo de 6 meses. ¿En qué piensas?, le preguntó él en voz baja. Que este es el momento más bonito que he vivido en años, aunque sé que todo es fingido. Lo miró a los ojos. Es patético, es sincero. Él la atrajo infinitesimalmente hacia sí. Y yo ya no creo que sea fingido. ¿Y tú? Antes de que ella pudiera responder, la música terminó y la voz del maestro de ceremonias resonó en el salón de baile. Damas y caballeros, es casi medianoche. Busquen a sus seres queridos y prepárense para el año nuevo. Silvio abrazó a Diana mientras la multitud se apretujaba, todos con copas de champán en la mano, y la emoción iba en aumento a medida que comenzaba la cuenta atrás. Isabela y Francesca aparecieron cerca, y Diana pudo ver el cálculo en los ojos de Isabela. Se colocó en una posición que le permitiera tener la máxima visibilidad. 10, 9, 8. La multitud coreaba. Pase lo que pase a continuación, le susurró Silvio al oído a Diana. Confía en mí.
La giró para que lo mirara, con las manos enmarcando su rostro. «Esto va a ser noticia», murmuró. «Feliz año nuevo». Y entonces Silvio la besó. No fue el beso cuidadoso y superficial que le había dado en la oficina, tampoco el beso apasionado y privado de la noche de Navidad. Este era una declaración. Un beso que anunciaba a todos los presentes que Diana Martínez pertenecía a Silvio Rossetti y que él no se disculpaba por ello. Cuando finalmente se separó, la sala estalló en ruido. Saltaron los corchos de champán, la gente vitoreó y la música se intensificó. Pero Diana solo podía ver los ojos oscuros e intensos de Silvio, fijos firmemente en ella. «Ahora todos lo saben», dijo él. «Eres mía, Diana, y protegeré lo que es mío». «Silvio», comenzó ella, pero él le puso un dedo en los labios. «Hablaremos más tarde. Ahora mismo celebramos». Cogió 2 copas de champán de un camarero que pasaba y le entregó una a ella. «Por los nuevos comienzos y por sobrevivir a ellos», respondió Diana, y bebieron. El resto de la noche pasó como una nebulosa. La gente les felicitaba. La furia de Isabella era palpable, aunque contenida, y Francesca había desaparecido por completo, lo que a Diana le pareció peor que si se hubiera quedado. Cuando finalmente llegaron a la finca a las 3 de la madrugada, a Diana le dolían los pies y la cara de tanto sonreír. Pero cuando Silvia la acompañó a la puerta, ninguna de las dos se movió para decir buenas noches. «Entra», dijo Diana impulsivamente. «Solo un minuto». Él la siguió al interior y ella se quitó los tacones con un gemido de alivio. Silvio se aflojó la corbata de moño y se quedaron de pie en la habitación, con los acontecimientos de la noche flotando entre ellos como nieve. «Ese beso», comenzó Diana. A medianoche había que hacer una declaración, pero sus ojos decían algo diferente. ¿Era solo eso? No, se acercó a ella lentamente. También era egoísta. «He querido besarte así desde que te sentaste a mi mesa de Navidad y me miraste como si fuera un hombre, no un monstruo». A Diana se le cortó la respiración. «No creo que seas un monstruo. Deberías. Yo he hecho cosas monstruosas». Levantó la mano para acariciarle la cara. «Pero contigo, recuerdo lo que se siente al ser humano, al desear algo más allá del poder y el control. Preocuparme por alguien más que por mi imperio. Silvio». Diana no sabía qué decir. Era demasiado sincero, demasiado rápido. «Lo sé, estoy rompiendo nuestras reglas. Estoy complicando las cosas cuando deberían ser sencillas». Él apoyó su frente contra la de ella. «Dime que me vaya, Diana. Dime que esto es solo un negocio y saldré por esta puerta ahora mismo». Ella debería hacerlo. Habían acordado no dejar que las emociones difuminaran los límites de su acuerdo. Pero allí estaba ella, de pie junto a él, sintiendo su calor, su deseo y su cuidadosa vulnerabilidad. Diana no se atrevía a apartarlo. «No te vayas», susurró. «Esta noche no». Él la besó en respuesta, suave y sinceramente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Pero Diana solo lo atrajo más hacia sí, deslizando las manos por su cabello y presionando su cuerpo contra el de él. Tropezaron hacia la cama, despojándose de sus accesorios, los gemelos de él, la pulsera de ella, la chaqueta de él y los pendientes de ella, hasta que cayeron juntos sobre el colchón. Pero Silvio no fue más allá. Solo la abrazó, rodeó su cintura con los brazos y enterró la cara en su cabello, como si ella fuera lo único que lo anclaba a la tierra. «Quédate conmigo esta noche», murmuró Diana. «Solo para dormir. ¿Estás segura?» «Sí». Así que se quedaron allí tumbados juntos mientras el amanecer se colaba por las ventanas, sin dormir, pero encontrando consuelo en la presencia del otro. Diana se dio cuenta con total claridad de que, en algún momento, había dejado de fingir. Ya no estaba actuando. Se había enamorado completa e irrevocablemente de Silvio Rossetti, lo que significaba que, cuando terminaran sus 6 meses juntos, eso la destruiría. Pero ese era un problema para mañana. Esa noche dejó que el hombre más peligroso de Nueva York la abrazara y se sintió más segura que nunca en su vida. Las siguientes semanas se establecieron en un ritmo. Diana asistía a eventos familiares del brazo de Silvio,
aprendiendo a navegar por las complejas políticas de su mundo. Pasaba las mañanas con Lucía, absorbiendo las reglas tácitas, qué familias cultivar y cuáles evitar, las señales sutiles que indicaban alianza o amenaza. Las tardes las pasaba a menudo con Marco, entrenándose en defensa personal básica, algo en lo que Silvio había insistido. Tras la filtración de información, las noches se volvieron complicadas. Por aparentar, mantuvieron habitaciones separadas. Pero la mayoría de las noches, Silvio acababa en la cama de Diana, no por nada físico, solo para abrazarla y hablar de todo y de nada. Le contó cómo había crecido dentro de la organización, viendo la crueldad de su padre y jurando ser diferente, y el peso que conllevaba el poder. A cambio, ella le contó la muerte de sus padres, la fortaleza de su abuela y los sueños que había abandonado porque la supervivencia siempre era lo primero. Cuando esto termine, le preguntó Silvio una noche, trazando lentos dibujos con los dedos en su brazo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿A dónde irás? El corazón de Diana se encogió. Había estado tratando de no pensar en el final. No lo sé, admitió. Probablemente a algún lugar lejos de Nueva York. Empezaré de nuevo donde nadie conozca mi nombre. Eso suena solitario, pero es mejor estar a salvo que sola. ¿De verdad? Él se giró para mirarla en la oscuridad. ¿Y si te pidiera que te quedaras? Dijo en voz baja. No como parte de nuestro acuerdo, sino porque no quiero que te vayas. Ella contuvo el aliento. Silio, lo acordamos, dijo. Sé lo que acordamos, respondió él. 6 meses de trabajo y luego una ruptura definitiva. Le acarició la mejilla con el pulgar. Pero te estoy preguntando, ¿qué quieres tú, Diana? No qué es seguro, ni qué es inteligente, ni qué encaja en el plan. ¿Qué es lo que realmente quieres? Quiero. Titubeó, temerosa de dar forma a las palabras. Pero su mirada era paciente, abierta, y ella encontró el valor. Quiero quedarme. Quiero que esto sea real. Pero estoy aterrorizada, Silvio. Tu mundo es peligroso y yo solo soy la mujer que entró en tu vida. Me has recordado lo que se siente al desear algo más allá del poder. La besó suavemente. No eres solo algo, Diana. Lo eres todo. Deberíamos hablar de esto más tarde, dijo ella en voz baja. Cuando pensemos con claridad, no en mitad de la noche. Cuando todo parezca posible, entonces hablaremos a la luz del día. Él la atrajo hacia sí una vez más, pero su respuesta no cambiaría. Por favor, quédate, Diana. Haremos que funcione de alguna manera. Ella se quedó dormida en sus brazos, con la mente llena de esperanza y miedo a partes iguales. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Silvia ya se había marchado. Esto se había convertido en una rutina. Él trabajaba antes del amanecer, gestionando diferentes aspectos de su vida. Se mantenía cuidadosamente y deliberadamente separado de ella. Pero esa mañana algo era diferente. Marco apareció en su puerta antes de que ella terminara de vestirse, con expresión sombría. Señorita Martínez, por favor, acompáñeme. El hielo inundó sus venas. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien, Silvio? El señor Rossetti está bien, dijo, pero hay un problema. Tenemos que actuar rápido. Diana siguió a Marco por los pasillos de la finca hasta la oficina de Silvio. Dentro, encontró a Silvio detrás de su escritorio con aspecto asesino. El tío Leo estaba de pie junto a la ventana. En la pantalla del ordenador de Silvio había unas fotografías que le revolvió el estómago a Diana. Fotos de ella saliendo de la finca, de compras con Lucía y tomando un café con Emma, que había venido a visitarla. Pero no eran fotos de paparazzi, eran fotos de vigilancia, tomadas por alguien que seguía sus movimientos y la observaba cuando ella creía estar a salvo. ¿Quién? Preguntó Diana con voz temblorosa. Todavía lo estamos confirmando, respondió Leo con suavidad. Pero tenemos fuertes sospechas, Francesca. La voz de Silvio era monótona y sin emoción, de una forma que sugería violencia. Te ha estado siguiendo y creando un expediente. Todavía estamos tratando de determinar qué planea hacer con él. Quiere demostrar que no soy digno de ti y que soy un lastre. Diana se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas le fallaban. Va a utilizarlas para humillarme
y hacerte quedar en ridículo por haberme elegido. Se arrepentirá de haber pensado que podía amenazarte. Silvio rodeó el escritorio y se agachó frente a Diana, tomándole las manos. Escúchame, esto no cambia nada. Sigues bajo mi protección. Ella puede tomar todas las fotos que quiera. Eso no cambia lo que eres para mí. ¿Qué soy para ti, Silvio? ¿De verdad? Diana necesitaba oírlo, necesitaba comprender por qué estaba luchando. Él miró a Leo, quien captó la indirecta, y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Entonces Silvio tomó el rostro de Diana entre ambas manos, con sus ojos oscuros ardiendo con intensidad. «Eres la mujer de la que me estoy enamorando», dijo. «La mujer que me hace querer ser mejor persona. La mujer en la que pienso al despertarme, a la que abrazo al dormir y sin la que ya no puedo imaginar mi vida». Apoyó la frente contra la de ella. «Esto dejó de ser falso en el momento en que te besé, Diana. Quizás incluso antes, y ya no voy a seguir fingiendo lo contrario». Las lágrimas ardían en los ojos de Diana. «Yo también te quiero. He intentado no hacerlo. He intentado mantener las cosas en un plano profesional, pero ya no puedo más. Te quiero, Silvio». Él la besó con desesperación y posesividad, y Diana le devolvió el beso con toda su pasión. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Diana. «¿Qué pasa con Francesca? ¿Qué pasa con las fotos? ¿Qué pasa con todo esto?». «Lo terminamos». Silvio se puso de pie y su expresión se endureció. «Voy a convocar una reunión familiar esta noche. Voy a dejar muy claro lo que les pasa a las personas que amenazan lo que es mío. Se acabó la política, se acabaron los juegos, solo la verdad». Esa noche, Diana se encontró una vez más sentada a la mesa del comedor formal. Pero esta vez, todos los miembros importantes de la familia Rossetti estaban presentes. La tensión era palpable y la expresión de Francesca era triunfante. Claramente, esperaba que esa noche le fuera favorable. Se equivocaba. Silvio se situó a la cabecera de la mesa, acaparando toda la atención con su presencia. «Os he convocado aquí esta noche para abordar un asunto familiar que lleva demasiado tiempo enconándose. Francesca, ¿quieres explicar por qué has estado vigilando a Diana?». La confianza de Francesca se tambaleó. «No sé de qué estás hablando». «No me mientas». La voz de Silvio bajó a un tono peligroso. «Tengo pruebas, fotos, registros de pagos, todo. Has estado recopilando información sobre Diana, presumiblemente para usarla en mi contra, en nuestra contra. ¿Por qué? Porque ella no pertenece aquí». Francesca estalló, perdiendo la compostura. «Ella no es nada, solo es una proveedora de catering, una don nadie de ningún sitio. Se suponía que ibas a casarte conmigo, Silvio. Estaba arreglado, estaba decidido, era lo que quería tu padre. Pero mi padre está muerto. Ahora tomo mis propias decisiones». Silvio se colocó detrás de la silla de Diana y le puso las manos sobre los hombros. «Ella pertenece a este lugar porque yo la elegí, porque es valiente y honesta, y me hace querer ser mejor que el monstruo que esta familia crió. Eso la hace más digna que cualquiera en esta sala». «Te arrepentirás», dijo Isabela con frialdad. «Ella destruirá todo lo que has construido». «Es una debilidad, Silvio. En nuestro mundo, la debilidad te mata». «Entonces moriré débil», lo dijo con sencillez, sin dramatismos, porque prefería pasar 6 meses con Diana que toda una vida de matrimonios políticos y alianzas vacías. «Ella no es mi debilidad, es mi fuerza». A Diana se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Se levantó y se volvió hacia él, sin importarle que todos la estuvieran mirando. «Te amo y no voy a ir a ninguna parte». «Bien, porque te voy a retener». La besó delante de todos, reclamándola por completo. Cuando se apartó, se dirigió de nuevo a la mesa. «Francesca, estás acabada. Te voy a apartar de cualquier asunto familiar. Isabela, o apoyas esto o te encontrarás en una situación similar. Cualquiera que tenga algún problema con mi decisión puede marcharse ahora mismo. No te lo impediré». Nadie se movió. El mensaje era claro. Si te enfrentas a Silvia Rossetti, lo perderás todo.
Varias personas asintieron con la cabeza en señal de aprobación, incluido el tío Leo, que sonreía abiertamente. Entonces hemos terminado, dijo Silvio. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y bienvenida a la familia Diana. Esta vez de verdad. Mientras la sala se vaciaba, Francesca empujó a Diana con el rostro desencajado por el odio. Esto no ha terminado, siseó. Sí, dijo Silvio en voz baja, interponiéndose entre ellas. Ha terminado. Si la vuelves a tocar, a amenazar o incluso a mirar mal, te demostraré lo despiadado que puedo llegar a ser. Somos familia, Francesca. Pero Diana es lo primero. Recuérdalo. Francesca huyó. Isabela la siguió con rígida dignidad. Una vez que finalmente se quedaron solos, Diana se derrumbó contra Silvio, temblando por la adrenalina. Ha sido aterrador, dijo. Era necesario. Él la abrazó con fuerza. Se acabaron los juegos. Se acabó la política, solo nosotros. Será real, complicado y probablemente aún peligroso, pero seremos nosotros. ¿Y nuestro acuerdo? ¿Los 6 meses? Al diablo con el acuerdo. Se apartó para mirarla. Quédate conmigo porque quieres. Quédate porque me quieres y yo te quiero y resolveremos las cosas sobre la marcha. Tu familia nunca me aceptará del todo. Algunos lo harán, otros no. Pero ¿sabes qué? No me importa. Tú me haces feliz, Diana. Me haces sentir humano. Eso vale más que su aprobación. La besó en la frente. Entonces, ¿qué me dices? ¿Te quedarás de verdad esta vez? Diana pensó en todo lo que había pasado desde Nochebuena. Recordó el terror y la belleza, el peligro y la seguridad, y la forma en que Silvio la miraba como si ella fuera lo único que importaba en su mundo. Consideró la posibilidad de marcharse y empezar de nuevo en algún lugar seguro y anónimo. Luego pensó en quedarse con este hombre complicado y peligroso que, a pesar de todo, la amaba. Sí, dijo, me quedaré, no por el dinero, los acuerdos o la protección, sino porque te amo y no puedo imaginarme en otro lugar. Gracias a Dios. Él la besó profundamente, y esta vez fue sincero. Eran solo dos personas que se habían encontrado de la manera más inesperada y habían decidido aferrarse el uno al otro, a pesar de que todo les decía que se separaran. Cuando finalmente se separaron, Diana sonrió. Así que supongo que ahora estoy comprometida con un jefe de la mafia. Has acertado. Él le tomó la mano y ella se dio cuenta de que le había deslizado un anillo en el dedo. Una sencilla alianza con una única y perfecta esmeralda. Esto es real, Diana. No es por aparentar, no es por 6 meses, es para siempre, si tú me aceptas. Para siempre. Ella aceptó y lo dijo en serio. 3 meses después, Diana estaba en el jardín de la finca Rossetti, rodeada de flores de floración temprana que Silvio había comprado. Llevaba un vestido blanco que la hacía sentir como una princesa. Emma estaba a su lado como dama de honor, todavía un poco incómoda en la situación. ¿De verdad vas a hacerlo?, susurró Emma, casarse con un jefe de la mafia. Me voy a casar con el hombre que amo, corrigió Diana, que resulta ser un jefe de la mafia. Hay una diferencia. ¿De verdad? Diana se rió. Probablemente no, pero soy feliz, Emma. Soy más feliz que nunca, a pesar de todas las complicaciones. Y lo era. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino, integrarse en el mundo de Silvio, navegar por las políticas familiares y construir relaciones con los miembros de su organización que la habían aceptado. No era perfecto. Isabela apenas le hablaba y Francesca se había marchado del estado. Pero el tío Leo se había convertido en un amigo. Marco la trataba como a una más de la familia y Lucía había pasado de ser su asistente a su confidente. Y lo más importante de todo, tenía a Silvio, el honesto, complicado y peligroso Silvio, que la despertaba con café cada mañana, la abrazaba cuando tenía pesadillas y la miraba como si fuera el centro de su universo. La música comenzó y Diana caminó por el pasillo improvisado hasta donde Silvio la esperaba. Llevaba un smoking que lo hacía parecer salido de una película. Cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás se desvaneció. «Hola», susurró ella cuando llegó a su lado. «Hola», le respondió él en voz baja. «Pareces un sueño, pareces un problema. Soy un problema, pero ahora soy tu problema».
La ceremonia fue breve. Ninguno de los dos quería pompa. Promesas. Cuando el oficiante finalmente dijo, «Puedes besar a la novia», Silvio acercó a Diana hacia él y la besó como si fueran las únicas dos personas que existieran. «Te amo», le susurró al oído. «Yo también te amo. Aunque seas imposible, peligroso y tu familia esté loca, ahora estás atado a ellos. Yo estoy atada a ti. Eso es lo único que importa». Se volvieron hacia sus invitados. Era una extraña mezcla del pequeño mundo de Diana y el vasto imperio de Silvio. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Diana pensó en la víspera de Navidad, cuando se había quedado en la puerta con una bandeja de antipasti, sintiéndose aterrorizada y fuera de lugar. Silvio le había ordenado que se sentara con él y, al hacerlo, había cambiado toda su vida. «¿En qué piensas?», le preguntó Silvio mientras posaban para las fotos. «Que me alegro de haber aceptado el trabajo de catering aquella noche. Me alegro de que te fijaras en mí. Me alegro de haber sido lo suficientemente valiente como para decir que sí a todo esto». Le apretó la mano. Aunque fuera una locura, las mejores cosas suelen serlo. Él le besó en la sien. «Gracias por arriesgarte, Diana, por quedarte cuando podrías haber huido, por amarme a pesar de todo. Gracias por verme y hacerme sentir que importo». Ella se volvió para mirarlo de frente. «Gracias por atraerme a tu mundo y no soltarme nunca». «Nunca», prometió él. «Ahora eres mía para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, lo cual, en tu trabajo, podría ser cualquier día». Él se rió, y fue una risa auténtica, cálida y perfecta. «Entonces hagamos que cada día cuente». Y así lo hicieron. La vida no era fácil. Había amenazas que sortear, políticas familiares que gestionar y el peligro constante que conllevaba amar a alguien en la posición de Silvio. Pero Diana nunca se había sentido más viva, vista o amada que como esposa de Silvio Rossetti. Había pasado de ser invisible a ser invaluable, de ser insegura a tener seguridad económica, y de estar sola a ser reclamada de forma absoluta e irrevocable por el hombre más poderoso de Nueva York. Todo comenzó cuando él la miró al otro lado de la mesa de Navidad y le dijo dos palabras que lo cambiaron todo. «Siéntate conmigo», y ella lo hizo. Al hacerlo, no solo encontró seguridad, protección o estabilidad económica, encontró un hogar.